no solamente cumplimos funciones, no solo somos sacerdotes, no solo somos su pueblo, no solo somos sus hijos, no solo somos su novia, pero somos su ejército. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pablo dice, miren, aunque nosotros andamos en la carne, o sea, y esto hay que entenderlo, ¿usted de dónde es? ¿Del cielo o de la tierra? Del cielo. Le hicieron daño las vacaciones a mi hermano Carlos. Bueno, ¿somos de qué? Cielo. Pero tenemos algo de la tierra. ¿Qué tenemos de la tierra? Nuestro cuerpo físico. Bueno, eso les quedó claro en la vigilia de Año Nuevo, ¿verdad? ¿Qué tenemos de la tierra? El cuerpo. El cuerpo. Por eso dice Pablo el apóstol, que ofrezcamos nuestros ¿qué? Cuerpos. ¿Por qué no nuestra alma? Pues ya es de Él. El Espíritu es de Él, eso es del cielo. Porque ya cuando usted nace de nuevo, usted nace de Dios, nace del cielo. Pero su cuerpo es de la tierra. Entonces por eso dice Pablo, ofrezca esto como un sacrificio vivo. Pilas con esto. Entonces nosotros le podemos servir a Cristo aquí en la tierra mientras que estamos ¿en dónde? En el cuerpo. Si el cuerpo deja de funcionar o Dios nos manda a llamar como sea, ¿le podemos seguir sirviendo a Dios en la tierra? ¿Quién me entendió eso? Entonces mire, usted tiene que cuidar ese carro porque la duración de ese carro determina la duración de su servicio a Dios aquí, como agente del cielo en la tierra. Entonces, por eso dice Pablo, nosotros andamos o estamos montados en una carne, en un cuerpo de carne, pero no militamos, no hacemos nuestros ejercicios militares, no determinamos nuestra potencia ni fuerza según la carne. Amén. Porque las armas, dice él, de nuestra milicia, y menciona esta palabra que se llama ¿cómo? Milicia. No son como carnales. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dice que son como poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas físicas. Oh, con eso. Entonces, dice Pablo, andamos en la carne sí, pero la guerra, cuando nos hablan de milicia, ¿de qué nos están hablando? De que hay una ¿qué? O una posible guerra. Pregunto, ¿hay una guerra sí o no? Bueno, entonces voy a preguntar, ¿hay una guerra entre quiénes y quiénes? A ver, vamos a empezar a poner orden en esto. Primero vamos a determinar por qué Dios tuvo que tener o crear una milicia. ¿Dios tenía una milicia anterior a la iglesia? ¿Hay una milicia anterior a la iglesia? No había ya porque No están escuchando la pregunta. No debería haberla porque no había contra quién pelear. No había pelea con nadie. Todo era perfecto. Sí. Bueno, Antes de que la iglesia apareciera. no, porque estaba Satanás. ¿E Israel qué era entonces? Y él era llamado el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces, antes de la iglesia, la guerra era espiritual y carnal. ¿Sí ve? ¿Y Dios tiene un ejército? Sí. Se llamaba Israel. Cuando Dios quería ejecutar un juicio, mandaba ¿a quién? A Israel. Y era juicio directo de Dios. Y bueno, con la entrada de la iglesia, el panorama cambia porque es que Cristo, es que miren, esto es profundo y yo lo iba a predicar en alguna predicación bien tremenda, pero miren,
Cuando Cristo viene, el pueblo de Dios está esperando ¿a quién? A un Mesías. ¿Un qué? Un rey. ¿Como quién? Como David. ¿Era un rey qué? ¿Pacifista como Salomón? ¿Era un rey qué? Guerrero. David era guerrero, totalmente guerrero. Entonces ellos esperaban a aquel David que con esa gracia y esa unción de Dios, por medio de la guerra y la pelea física, iba a derribar ¿qué imperio? Romano. Pero antes del romano, ¿bajo qué imperio habían estado ellos? Griego. Y antes de ese imperio habían estado bajo otro imperio, Medo-Persa. Y antes habían estado bajo otro imperio, Babilonia. Entonces la visión de Israel se había vuelto carnal. Era tan cierto que aún los rabinos estaban cegados. Entonces ellos enseñaban a Israel las cosas carnales y de la tierra. Por eso cuando Nicodemo, el rabino de la tierra, y Cristo, el rabino del cielo, empezaron a hablar, el rabino de la tierra quedó pasmado, quedó loco, porque Cristo le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y él le responde de lo que él tenía en su corazón. Él era un rabino de la tierra. Entonces le dice: pero ¿cómo hago para meterme otra vez en la barriga de mi mamá? ¿Tenía ojos espirituales el rabino? ¿Veía la Biblia como algo espiritual? No. Él la veía como algo práctico para las cosas de la tierra. ¿Por eso no vieron a Jesús? No, porque vieron al carpintero, pero no vieron al Dios de gloria que estaba en ese carpintero. Entonces Cristo le dice a él: pero tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Qué significaba? Que la ley, como dice Pablo, era espiritual, pero los rabinos lo habían vuelto algo demasiado pragmático para la tierra, demasiado práctico, terrenal, ¿sí? Entonces ellos dicen: el Mesías, cuando venga, tendrá que quitarnos el yugo de opresión del imperio que en esos momentos nos esté oprimiendo. Entonces eso los cegó, porque cuando nosotros miramos la tierra, nuestra visión se vuelve pequeña. Cuando ustedes miran a Dios, ustedes miran a un Dios que hizo ¿qué? Que hizo el universo, ¿verdad? Y cuando yo me pongo a estudiar un poquito de qué es el universo, cuando yo comienzo a mirar la gloria del universo, entiendo que la tierra es algo. Y si la tierra es pequeño, el trabajo que yo necesito, ¿qué es? ¿Algo grande o pequeño? Pues sí, no es grande, porque ese trabajo es una insignificante función que voy a cumplir en esta tierra para ganarme un poco de billetes, que para comer. Entonces, por eso, cuando Cristo veía a sus discípulos afanados por qué iban a comer o qué iban a vestir, Él les decía: ustedes son hombres de una poca fe o una poca revelación del Dios de Israel, porque la fe siempre viene por la revelación. O sea, yo puedo leer la letra, pero la letra no me da fe. Lo que me da fe es el rema, o sea, la letra revelada o la letra iluminada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, poca fe es poco conocimiento de tu Dios. Pero alguien que tiene mucha fe es porque conoce mucho a su Dios. Yo conozco a mi Dios y yo sé que Él es capaz de cualquier cosa del universo. Nada es imposible para Dios. Por eso Cristo caminaba sobre el agua, sabiendo que para Dios eso era fácil, pero para el hombre es imposible. Entonces, no, la fe viene cuando dejamos de poner los ojos en nosotros y los ponemos en Dios. Entonces, habían los rabinos puesto sus ojos tanto en las cosas terrenales que su visión se había hecho pequeña, y me refiero a su visión del Mesías.
Ellos esperaban que aquel Mesías apareciera para liberar al pueblo escogido por Dios de la opresión de aquellos malvados que en su momento los tuvieran presos. Pero Cristo vino a abrir un telón, abrió el mundo espiritual y lo expuso. Por eso una parte fundamental del ministerio de Jesús era de echar fuera a los demonios, porque nosotros no vemos a Elías echando fuera demonios, no vemos a Abraham echando fuera demonios, no vemos a Moisés, nadie echaba fuera demonios. Pero cuando el Hijo de Dios llega, Él les muestra que el verdadero conflicto, que el verdadero problema no es con Babilonia, no es con Persia, no es con Roma, no es con Grecia, no es con Juan Manuel Santos, no es con Uribe. El verdadero problema es con Satanás, que ese es el que tiene el imperio de toda la tierra y que sin importar la forma que tome, ese es el gran tirano de los hombres. Y la cadena con la que Satanás ata a los hombres se llama el pecado. Entonces Cristo aparece para empezar a abrirle los ojos, pero no quisieron o no pudieron entender que esta Biblia nos hablaba de que el mayor problema, y por eso para Dios es tan delicado el pecado, que el mayor problema del hombre es el pecado, porque el pecado le da la legitimidad a Satanás para adueñarse del hombre de manera imperiosa o imperante, con violencia, te subyuga, te mata. Entonces el Mesías de Israel no podía aparecer en el mundo para derribar a Roma o a los hunos o al que fuera. Él tenía que aparecer para romper el imperio que tenía preso no solo a Israel, pero a Roma. El imperio que tenía preso a Babilonia, preso a Grecia. Y ese se llama el imperio del pecado, cuyo rey es el primer pecador, Satanás. ¿Sí lo ven con claridad o no? Por eso ellos no entendían. Y él sabía que la forma de acabar con el veneno de la serpiente era ser colocado en un madero como la serpiente en el desierto fue levantada. Igual tenía que él ser levantado para que todo el que mirara hacia la cruz, el veneno de la serpiente cesara en su efecto. ¿Cuál veneno? El veneno del pecado. ¿Cómo nos muerde la serpiente Satanás? Con sus palabras, porque sus palabras siempre van en contravía a Dios, y el pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces Dios dice, no fornicarás. Satanás, ¿qué dice? Ponte un condón y ya. El Señor dice, no adulterarás. El diablo dice, hay que ponerle candela a este matrimonio que se está acabando. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. El diablo dice, tienes que escudriñar tu cuerpo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, siempre que oigas palabras que contradicen a Dios, esas palabras fluyen desde la fuente de Satanás. Es como un río de maldad que corre. Él vino a romper ese imperio. ¿Cómo? Con su sangre y con su muerte. Y la muerte rompió ese imperio con su resurrección. De tal manera que todos los que seguimos a Jesús no debemos vivir en pecado, ni tampoco la muerte tiene poder sobre nosotros. Amén. Entonces, démonos cuenta, el Mesías vino a romper el imperio que de verdad tiene presos a los hombres. Por eso no debemos mirar mal a aquellos tiranos, porque la gente se levanta en la tierra contra los tiranos, ¿no? Nosotros no. Nosotros amamos al tirano sabiendo que él es presa, títere y un muñeco del verdadero tirano. Entonces de aquí surge el conflicto que dice Pablo. Nosotros no podemos andar conforme a la carne, aunque nuestro ministerio o nuestra militancia se ejecuta por medio de estos cuerpos. Nuestra guerra, nuestra batalla no se da con el cuerpo,
sino con nuestro espíritu. Porque las armas que Dios nos ha dado, dice, son espirituales y poderosas en Dios. Amén. Entonces, hay armas carnales y hay armas espirituales. Armas carnales. Puño. Hermana, arrepiéntase. Ira. Bueno, sí, las iras, las contiendas, pero hay armas de la carne, ¿cuál? Eso, una pistola, un cuchillo. ¿Y eso sirve para matar qué? La carne. Mata la carne, mata el cuerpo. Pero Dios dice, ustedes no van a buscar armas para matar el cuerpo de la gente, porque su batalla va a ser espiritual. Va a ser contra el imperio que Cristo vino a romper. Por eso el cristiano no puede ser mundano. Entonces vamos a estar mirando varios puntos, porque ser mundano sería como tener una doble militancia. ¿Sí? Sería como algo así como esos espías que eran, ¿cómo se llamaban esos espías? No, espías de los dos bandos, que por ejemplo eran de la CIA pero realmente eran de la KGB. No sé, espías que tenían los dos bandos. Espías dobles es la palabra. Entonces nosotros estamos llamados a ser fieles a nuestro bando y a entender las cosas. Entonces, ¿qué propósito tiene nuestra militancia, la iglesia como ejército? ¿Cuál es su propósito? Claro. Ahora, destruimos las fortalezas espirituales, obviamente, ¿verdad? Del diablo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con las armas qué? Espirituales. ¿Me darían algunas armas espirituales? La santidad es un arma espiritual, sí, señor. La pureza, la oración, me gusta. La palabra, eso es una espada, eso es una boleadera. La adoración. Bueno, la adoración me gusta. En el reprender demonios. La autoridad. El ayuno, ese me gusta. Me han mencionado uno que es de lo más poderoso que hay. La fe, eso es un barredor, ¿no? La predicación es un arma súper impresionante. La intercesión. El testimonio es un arma. Por fin lo mencionaste. Más importante. Porque es que el amor es una de las armas más brutales. Porque el amor liberta el alma que va en la fortaleza. ¿Por qué peleamos contra fortalezas? ¿Qué hay detrás de estas fortalezas? ¿Y dónde están estas fortalezas? Como son espirituales, no se pueden discernir con la carne, sino que hay que discernirlas con el espíritu. Entonces decía Balaam, y habló el varón, dice, de los ojos ¿qué? Abiertos. Dice Balaam, caído, pero de ojos abiertos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que hay ojos carnales. Y con esos ojos carnales, si están buenos, ¿qué vemos? Lo físico, lo temporal, lo terrenal. Don Carlos viene hoy con la camisa de cuadritos, doña Luz tiene gafitas, y yo con estos ojos puedo ver lo terrenal. Pero hay otros ojos, los ojos espirituales, pero hay ciegos carnales y ciegos espirituales. Y hay gente que ve físicamente y que ve espiritualmente. Entonces, ¿dónde están las fortalezas? Muchos cristianos, y eso es la desgracia de la iglesia de hoy en día, no han querido caminar en lo apostólico bíblico, me refiero, sino en lo pseudoapostólico muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo verdaderamente apostólico? Mire que esta gente caminaba en el Espíritu. Esta gente era gente que era consciente de que la guerra que ellos tenían antes de entrar a un pueblo, una familia, una casa, era una guerra espiritual, donde seguramente había una fortaleza, donde el gobernador era tal vez un príncipe de las tinieblas, tal vez una potestad,
Tal vez un gobernador de tinieblas, o tal vez venía contra ellos, o estaba llena hacia una hueste de maldad terrible. Entonces ellos tenían la conciencia de que el mundo espiritual, satánico, gobernaba a cada pecador. Y que no basta con las buenas intenciones ni con hablarle a alguien, sino que debemos usar ¿qué? Las armas. Entonces, si yo lo que quiero es ganarme un alma para Cristo, o sea, liberarla, porque es que ganarse un alma para Cristo es liberarla de sus cadenas. ¿Cuáles cadenas? Primero la venda, que no le deja ver su propia condición de pecador y la necesidad inmensa que tiene de un Salvador. Muchas veces el diablo les tiene tapones en los oídos, muchas veces les tiene cadenas, pecados inmensos en los cuales ellos dicen yo quiero pero no puedo dejarlo. Por ejemplo, mire que vamos a estar teniendo, si Dios me lo permite, un seminario de evangelismo. Yo digo seminario pero sin saber, porque ustedes dicen que es simposio, y la verdad es que no sé ni qué es una cosa ni la otra, pero me averiguo. El punto es que vamos a tener unas reuniones de evangelismo con unas películas que me conseguí allá en México, más bien que Dios me las dio, del evangelista Reinhard Bonnke, que me las vi, y dije, Dios mío, todo lo que yo estaba viviendo y muchas cosas que estaba sintiendo en mi corazón, las vi en esas películas. Y dije, wow, hermoso. Y él contaba la historia de una noche él estaba predicando el evangelio, termina y está saludando a la gente, está hablando, de repente el Espíritu Santo le dice, detrás de ti hay una mujer que va a salir y ella no me ha recibido, voltéate. Y él se voltea y efectivamente está la muchacha y le pregunta, ¿recibiste esta noche al Señor en tu corazón? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Ella dice, yo sí quiero, dice ella, pero no puedo. Entonces él se asombra, cadenas. Dice, pero ¿cómo que tú quieres, pero no puedes? Entonces ella dice, es que tengo un novio y él odia a Cristo. Entonces él le dice, pues, date cuenta que está tratando de razonar con ella. Entonces ese novio es el novio equivocado, le dijo, déjalo. Ella se pone a llorar y dijo, no puedo, es que lo amo mucho, no puedo. Salió corriendo y se fue. A la mañana siguiente la encontraron muerta. La mataron. Dice Reinhard Bonnke que cayó de rodillas y que se le hizo un nudo en la garganta de la miel desayuno que se estaba comiendo cuando dan esa noticia. Y él dijo, Señor, hice todo lo que pude, prediqué con la claridad suficiente, traté. Y el Señor le dijo, tranquilo, hiciste lo que pudiste. Entonces estamos en una guerra, sí. Y la iglesia es el ejército de Dios. Pero tenemos que tener claridad de contra qué enemigo peleamos. ¿Cuáles son su mover? ¿Cuáles son sus maneras? ¿Cuáles son sus formas? ¿Sí? ¿Y cuál es su botín? Porque toda guerra tiene un objetivo. Toda. Hitler decía, Alemania ha copado su espacio vital, así lo llamó. Somos demasiada gente. Necesitamos expandir el territorio. Su excusa para atacar a Polonia fue que Alemania necesitaba territorio. Entonces toda guerra tiene un objetivo, ¿verdad? Cada imperio lo que pretende es extender sus dominios, ¿verdad? Porque esto va a traer a su imperio más riquezas. Oro, plata, esclavos, tributarios. ¿Ven esto o no? ¿Cuál es el propósito de la guerra? Dios ya dio a su Hijo. Él ya pagó el precio. Él ya delegó la autoridad. Él ya llamó a los primeros 12. Él ya revistió con poder a 120 en el principio hace 2000 años. Y esto ha venido de una parte a otra, pero la iglesia se volvió fría, se volvió religión.
Y cuando se volvió religión, perdió la visión espiritual. Y la visión de que ella no solo es la novia, no solo es su pueblo, sino que la convirtieron, ¿saben qué? En una institución. Y lo único que la iglesia no dice la Biblia que sea, es una institución. Pero la iglesia es el ejército de Dios. Y si Dios dice que nosotros somos su ejército, es porque es la guerra. Entonces, aclaremos eso. ¿Cuál es el propósito de la guerra? ¿Por qué pelear? ¿Por qué guerreamos? ¿Por qué pedirle a Dios que nos dé armas? ¿Por qué pedirle a Dios que me entrene? Almas. Satanás tiene sus fortalezas, y en vez de esas fortalezas, ¿qué tiene cautivo? Las almas, sus súbditos, vasallos de adoración. Gente que contamina a otra con pecado. Por eso en la iglesia es muy importante su identidad. Que tengamos claro que afuera es el pecado, aquí es la santidad. Que afuera es el herir, el dañar, porque eso hace parte de lo que Satanás hace para consagrar gente para él. Aquí es el amor, aquí es el levantarnos, aquí es la ayuda. Pero ojo, yo pregunto, ¿podría Satanás infiltrar la iglesia? Parte de la guerra no es poner espías. ¿Usted cree que yo he espiado los territorios donde yo voy a predicar? Si no cree, poco me conoce, porque yo soy un militar de Dios. Yo me pasé, yo voy mirando, digo, ajá, y voy sintiendo, y voy percibiendo, voy diciendo, ajá, y ya voy sabiendo qué hay allá. Antes de entrar al barrio Santa Fe hicimos 40 días de ayuno, y la campaña fue un éxito, porque nosotros sabíamos bien que la predicación es un arma, sí, el amor es otra arma, amén, pero contra los demonios, esas no son armas que atraen a la gente solamente, hay también que pelear contra los demonios. Practicamos guerra, usar la autoridad, atar y desatar, romperlos con las armas espirituales. ¿Quién me está entendiendo? Dijo Jesús que si nosotros no atamos el hombre fuerte, no podemos entrar y minar una casa. ¿Qué significa minar? Sacar el botín, saquearlo. ¿Me entienden eso? Entonces cuando decimos vamos en campaña evangelística a tal barrio, antes hay que pelear la batalla espiritual para que cuando pisemos allá sacamos otras armas: adoración, alabanza, predicación y el amor. Y luego el mover del Espíritu, ya el Espíritu anda y se desata y se armó. Ya no hay quien los pare. Ya estamos en plena función, pero luego hay que consolidar, porque Satanás usa también sus armas: desánimo, recaída en el pecado, tristeza, dolor, desengaño. Amén. Tener claridad en las armas nos hará un ejército eficaz. Entonces, ¿cuál es el botín? Las almas. ¿Y en qué vamos a estar muy activos nosotros este año? Eso, rescatando almas. Y usaremos de todas las armas. Amén. Y usted tiene que aprender a usar todas las armas. Que Dios le abrió la puerta de una casa, de una familia, métase. Pero use las armas. No sea necio, no sea ciego. Allá hay un hombre fuerte. Allá hay un gigante allá que está gobernando esa familia. ¿Qué hay que hacer? En secreto, obviamente, sea sabio. La sabiduría es otra arma. Allá en su casa usted lo ata, hace un día de ayuno, rompe las cadenas, destruye los potestades del infierno, y luego llega allá con las otras armas: amor, predicación. Si usted habla palabritas suyas, no está como guerrero. Si usted se me pone muy psicológico, usted no está como guerrero. Usted, para ganar la batalla de esa alma, que tiene que empezar a soltarle palabra de Dios.
que la Biblia dice, claro, está el amor, la sabiduría, pero suéltale palabra de Dios. Jesús dijo,